RSS. Radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. Radio que está junto a vos. Podés escucharla, podés compartir. La radio que está junto a vos. ¿Cómo duermen las abejas? Sin duda, dormir entre pétalos de rosas debe ser la experiencia más maravillosa. A menudo, los polinizadores descansan agotados de trabajar o cuando el calor es intenso. Por eso, te invitamos a escucharnos todos los martes de 20 a 21 horas por GDS Radio. ¿Cómo duermen las sobre la Ley Nacional de Salud Mental? Pero no todas son ciertas. Así que hoy te vamos a contar 4 puntos claves de esta ley para que tengas más información. La Ley de Salud Mental garantiza que todas y todos tengamos derecho a recibir atención integral de acceso gratuito e igualitario. Y esto es importantísimo, sobre todo después de la pandemia, que evidenció una vez más que la salud mental es una prioridad y que todas las personas somos vulnerables. Quienes tienen un padecimiento mental tienen derecho a ser escuchadas y escuchados y pueden tomar decisiones sobre su salud y su vida. Además, la familia, junto al equipo de salud, pueden participar en la construcción de la estrategia terapéutica. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona no está en condiciones de tomar decisiones? Porque se encuentra en situación de riesgo para sí o para las y los demás. En esos casos, el personal de salud o un juzgado pueden disponer su traslado a un servicio de salud para que se haga una evaluación interdisciplinaria. Y si en esa evaluación se constata el riesgo, se puede decidir una internación independientemente de la voluntad de él o la paciente. Dicho simplemente, la Ley de Salud Mental garantiza la internación voluntaria o involuntaria, cuando se define que es la mejor alternativa de tratamiento. Se busca que la internación sea lo más breve posible hasta que la persona esté mejor. Después, el tratamiento tiene que continuar en centros de atención cercanos al domicilio y con los apoyos comunitarios que sean necesarios. La Ley de Salud Mental te protege a vos, protege a tus seres queridos y me protege a mí también, porque la salud mental es cosa de todas y todos. El cuerpo es el principio. El cuerpo habla siempre. Poner el cuerpo. Pienso el cuerpo como una herramienta potente de creación del ser humano y de múltiples posibilidades de vincularse con el otro. El cuerpo no solo tiene la capacidad de transportar nuestras ideas, nuestros sentimientos y sensaciones, nuestra subjetividad, sino que en sí tiene su propio lenguaje y conscientemente utilizamos escasamente ese lenguaje y generalmente sin saber que nuestro cuerpo piensa, siente, hace y comunica todo el tiempo, permanentemente. Palabras de Alberto Saba, quien vamos a escuchar a continuación, especialmente desde la temática de desmanicomialización. Buenas tardes, mi nombre es Alberto Saba, soy artista teatral, docente, director teatral y psicólogo social, fundador del Frente de Artistas de Gorda y de la Red Argentina de Arte y Salud Mental y co-coordinador de la Red Latinoamericana de Arte y Salud Mental. Mi posición con respecto a salud mental está basada en la desmanicomialización. La desmanicomialización significa el no al manicomio, el cierre progresivo del manicomio. Y el Estado debe garantizar la atención del padecimiento mental en los hospitales generales, en algún servicio o área de salud mental, con internaciones cortas y básicamente con tratamiento ambulatorio. Eso significa que los usuarios o pacientes van hacia donde están los profesionales o a la inversa, los profesionales van hacia donde están los usuarios. Y también el Estado debe garantizar todo lo que tenga que ver con la externación de la persona con padecimiento mental en cuanto a lo social, o sea, cubrir la vivienda, el trabajo, el tema de los afectos. Esta experiencia está basada en Trieste, Italia, que en la década del 70 por primera vez se cierra el manicomio y el Estado montó un dispositivo de esas características, que después acá se repitió en
en Río Negro y en San Luis. Acá hubo un proyecto de nacionalizar de alguna manera este proyecto de desmanicomialización, que tuvo ahí un auge al comienzo del gobierno de Alfonsín y después abortó rápidamente y se cristalizó y quedó en, digamos, en las estructuras de esa lógica manicomial. Bueno, en ese intento desmanicomializador aparecen algunas iniciativas muy importantes, como el Frente de Artistas del Borda, con el arte. Nosotros, partido del Frente de Artistas, creamos un festival de artistas locos, un evento único en el mundo, que le llamamos en el año 1989 Festival y Congreso Latinoamericano de Artistas Internados en Hospitales Psiquiátricos, y que hoy se llama Festival y Congreso Latinoamericano de Arte hacia la Desmanicomialización, que ahora lo organiza la Red Argentina de Arte y Salud Mental, que fue otra idea del Frente de Artistas del Borda, a partir de la creación de los festivales. Cuando vimos que en los festivales había una cantidad de grupos haciendo actividades con los mismos objetivos de cómo el arte puede ayudar a la desmanicomialización, se creó la Red Argentina de Arte y Salud Mental, y después, a partir de ahí, hace 2 años y medio, 3 casi, creamos la Red Latinoamericana de Arte y Salud Mental, con el objetivo de latinoamericanizar estos objetivos del arte y la desmanicomialización, ¿no? Nosotros pensamos que los manicomios son lugares violatorios de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se vive mal, tanto desde la comida, la ropa, por el encierro, por el maltrato físico y psíquico, la sobremedicación, la falta de libertad. Es un pequeño campo de concentración de personas. Bueno, ¿qué podía hacer el arte en la panza de ese monstruo? Y bueno, hemos logrado, a través del Frente de Artistas, que otros grupos en el país hicieran las mismas actividades, y con eso demostramos, con esta salida del arte fuera del manicomio, en la comunidad, produciera efectos individuales. Primero, esa persona que está internada tanto tiempo, ya dejan de ser personas, dejan de ser sujetos, son objetos arrumbados en un rincón del hospital, son desalmados, como decía Alfredo Moffat, son personas sin alma. Entonces el arte lo que hace es recuperar esas capacidades que tiene que tener cualquier persona para ser persona, o por la capacidad de pensar, sentir, hacer, crear, ¿no? Un poco lo que decía Pisón Rivière en ese sentido. Entonces tenemos una postura de la salud mental como un lugar que el manicomio no debe existir, ¿no? Y que el Estado debe generar estos dispositivos nuevos que hacen a la dignidad de las personas, ¿eh? Yo creo que la existencia del manicomio son un cachetazo a la dignidad de las personas, ¿no? Lo que está pasando en el Borda con respecto a la salud mental es lo que está pasando en la mayoría del país, ¿no? Sobre todo en estos momentos, porque bueno, hubo ahí un intento de modificar esa estructura manicomial a partir de la Ley Nacional de Salud Mental que lo llevó a cabo el gobierno de Kirchner, y creando la Ley Nacional de Salud Mental, donde está basado en principios de los derechos humanos, ¿no? Y que tiende a esto, a lo que la Ley Nacional de Salud Mental tiende a estas posturas desmanicomializadoras, ¿no? Incluso la Ley Nacional de Salud Mental está basada mucho en la Ley Nacional Italiana, que en el año 70, como repito, fue la primera experiencia mundial de cierre del manicomio. Entonces, creo que es una ley
donde contempla la dignidad de las personas y el tratamiento del sufrimiento mental, el padecimiento mental, con un criterio más comunitario. Entonces la situación actual es de retroceso muy grande, ¿no? Este gobierno de Milei no apoya, en general no apoya nada de lo que sea público. Ni estamos viendo, ¿no? Diariamente el avasallamiento que hay hacia lo público, ¿no? Y la salud es uno de los, digamos, los estamentos que quizás menos le interese. ¿Por qué? Porque quiere privatizar la salud, quiere que la salud pública se convierta, los lugares de salud pública se conviertan en lugares de empresas privadas de la salud, ¿no? Un poco la tendencia es en general en todo esta política neoliberal, capitalista, libertaria, como le quieren llamar, ¿no? Donde lo privado prima sobre lo público. Entonces está en una situación muy delicada, ¿no? La cuestión del Hospital Bonaparte es un síntoma, ¿no? Es un ejemplo de a dónde apunta este gobierno, ¿no? Al vaciamiento de lo público, al cierre, la desaparición incluso, ¿no? Bueno, entonces yo creo que lo único que puede frenar esto es una movilización, ¿no? Una movilización general. Lo está viviendo, yo mañana voy a participar, voy a estar en el hospital, no pude hasta ahora por problemas de salud, pero mañana voy a estar y me parece que tenemos que apoyar esto, defender al hospital público y defender la del hospital público, en este caso a los hospitales psiquiátricos o ligados también al campo de las adicciones, defenderlo para que no se cierren y poder pensar, entrar en un debate, en un proceso de desmanicomialización, que no es el cierre abrupto de un manicomio y con los pacientes, enfermos y trabajadores en la calle, no, es un proceso largo que lleva algunos años. Hay que montar toda una estructura en la comunidad donde el mismo Estado garantice un tratamiento que tenga que ver con una idea más comunitaria y no basado en el encierro, el maltrato, la violación, que son los manicomios, ¿no? Yo digo que ahí las personas están internadas por la ciencia, detenidas por la justicia y desaparecidas socialmente, ¿no? Las personas que viven en los manicomios no existen, no están, no. Entonces, el arte lo que intentó es que estos desaparecidos sociales vuelvan a aparecer a través del arte. Y aparecen con sus espectáculos, con sus funciones, sus proyecciones artísticas, en centros culturales, en hospitales, en escuelas, en colegios, en los barrios, en las plazas, y logramos que la gente tome conciencia, tanto el que lo hace como el que lo recibe, ¿no? El que lo hace se empodera de una posición política, ideológica, de producir cambios para sí y los demás, ¿no? Y después produce efectos muy contundentes en cada uno de ellos, ¿no? Esas personas que en manicomio están olvidados por la sociedad y ya no existen, no están, ellos mismos se consideran que desaparecidos, vuelven a aparecer, entonces a ser escuchados y ellos mismos denuncian a través de sus propias producciones o los debates que se hacen posteriormente como lo positivo que produce esta salida de la locura a través del arte, generando conciencia en la gente, ¿no? Y entonces no solo produce efectos en ellos, sino en la sociedad, ¿no? En la comunidad, que en general tiene una idea peyorativa, misericordiosa del loco, mientras que desde el arte se dignifica como persona y como artista, y la gente en la calle se posesiona de otro lugar, de un lugar más de solidaridad, de acompañamiento, de luchas conjuntas.
Y también produce dentro del manicomio, por el momento que sale la producción artística, sale la persona. Que él puede denunciar lo que le pasa en el manicomio, eso que se escucha afuera, vuelve al manicomio y genera dentro de la institución un espacio nuevo de debate, reflexión, y divide las aguas, ¿no? Aquellos que están a favor de un cambio y aquellos que quieren statu quo. Esos que quieren statu quo responden muchas veces a cuestiones no solo ideológicas, sino económicas, ¿no? El manicomio es un gran negocio para mucha gente. Para los laboratorios, porque una persona internada consume el 70-80% más de medicación, que eso le retribuye a los laboratorios ganancias siderales en dólares, millonarias en dólares. También dentro del manicomio, si bien oficial es una organización del Estado, pero el funcionamiento interno está todo concesionado la comida, concesionada la limpieza, la seguridad, el mantenimiento, por lo tanto son empresas privadas que hacen fuerza para que el manicomio siga existiendo. Entonces, y en eso colaboran los sindicatos, las corporaciones médicas, las corporaciones farmacéuticas, las asociaciones psicológicas, algunas, no todas, ¿no? Y algunos trabajadores también, ¿no? Que tienen ahí sus rentas, sus apropiaciones indebidas. Entonces, no todos los trabajadores, debo reconocer que se ha modificado mucho. Hay toda la gente nueva que entra, tiene como una escucha distinta, nueva, y por lo tanto hay una grieta también dentro de los manicomios. Pero bueno, igual la situación general sigue siendo, con este gobierno de Milei, mucho peor que hace 2 años atrás, que se venía había como una tendencia a mejorar y a modificar las estructuras manicomiales, ¿no? En la provincia de Buenos Aires hay un intento, el actual gobierno provincial, de producir algún cambio en ese sentido, y entonces están con algunos hospitales de la provincia de Buenos Aires haciendo algunas renovaciones en pos de la desmanicomialización. Bueno, esa es la situación general. Estamos en pie de guerra, en pie de resistir. El Frente de Artistas del Gordo tiene un lema que es arte, lucha y resistencia. Sí. Acá yo tomo frases de Pichón Rivière, yo soy psicólogo social también, además de artista, donde decía que el artista tiene como dos posibilidades o dos caminos. Una que es refrendar lo que ya está estructurado, ¿no? Refrendar la estructura personal, grupal, institucional, social, o ser un agente de cambio, ser un transformador, ser un revolucionario. Bueno, esa es la idea. El arte en este sentido tiene que producir una revolución, y esa revolución es que los manicomios dejen de existir y el Estado de garantizar el tratamiento del padecimiento mental en los hospitales generales, los manicomios no cerrarlos, los edificios, sino convertirlos en hospitales generales, o en otros edificios del Estado. Puede ser una universidad, puede ser colegio, puede ser distintas formas. Yo estuve en Trieste hace algunos años. El hospital se dividió en distintos sectores. Uno entra, no están a las paredes, se abren calles, parte de edificio, y algunos edificios se convirtieron en escuelas, colegios, universidades, museos, cooperativas de trabajo. Otro elemento que hace la desmanicomialización es generar cooperativas de trabajo, que los pacientes internados puedan tener un trabajo y ganar un dinero. Bueno, esa es un poco la postura de salud mental. ¿Qué pienso yo con respecto a la salud mental en este momento? Y creo que la única posibilidad para dignificar tanto a las personas de adentro como de afuera es que luchar por un proceso de desmanicomialización. Y que yo dudo que un sistema capitalista, tan neoliberal, capitalista, libertario de este gobierno tenga algún interés de llegar a eso, con todo lo contrario. Entonces la lucha va a ser cuerpo a cuerpo, o entrar en una etapa de lucha de cuerpo a cuerpo para poder cambiar esto, ¿no? Yo creo que estamos en un proceso revolucionario y bueno, ojalá se cumpla y logremos la desmanicomialización. Buenas tardes. En el siguiente audio, Alberto nos cuenta sobre las casas de medio camino y qué es lo que él piensa en este sentido.
Mira, en un proceso desmedicalizador, como lo planteaba antes, no hay que construir casas de medio camino. En general, las casas de medio camino, como se entiende, donde viven 8, 10, 15 personas juntas, se convierte en pequeño manicomio. Si son en Trieste, la experiencia era que los pacientes que salían del manicomio vivían en departamentos, en grupos, o sea, si tenían familias iban con la familia, si no, el Estado alquilaba con el mismo dinero que gastaba en el manicomio, alquilaban departamentos y vivían un par de personas, o sea, ex personas que fueron saliendo del manicomio iban a vivir esos departamentos y que ellos mismos después pagaban el alquiler con las cooperativas de trabajo, porque yo mencionaba anteriormente que en procesos de desmanicomialización deben crearse cooperativas de trabajo. Esas cooperativas que son a veces exclusivamente de usuarios y otras son mixtas. Y que bueno, al principio, por lo menos la experiencia italiana, era que ellos recibían un dinero, en ese momento eran 700 euros, que era un poco lo que gastaban los pacientes dentro del manicomio. Y si la cooperativa empezaba a funcionar como funcionaban, yo conocí varias cooperativas o sea, al final del mes cobraban entre 1.200 a 1.500 euros mensuales, que es lo que ganaba cualquier obrero, empleado bajo, base, en Italia. ¿No? Sé que no es necesario crear casas o edificar casas. Se puede hacer también, pero siempre que no sean esos albergues de 10, 15 personas, sino que sean pequeños departamentos que puedan vivir 2 o 3 personas a lo sumo. Yo creo que pasa por ahí el tema de la vivienda. Yo cuando estuve en Trieste, subía a un automóvil con un psiquiatra, un psicólogo y un enfermero y visitábamos esos departamentos que eran departamentos comunes. Y ahí se hacía un seguimiento de cómo estaban viviendo, cómo estaban en la cooperativa de trabajo. Bueno, eso no es necesario. Después se crea todo un dispositivo comunitario de clínico que la ciudad se divide en sectores, cada sector hay un equipo que está permanentemente atento a la evolución de esas personas que antes eran pacientes de manicomio, ahora viven en la ciudad, y ante cualquier emergencia que sucede, pero porque puede haber un problema, un rebrote, una nueva crisis, como se le quiera llamar, ellos acuden a ese equipo de emergencia que actúan inmediatamente, ¿no? Que no pasa como pasó acá con Chano, el artista, que ante una crisis la madre llama a la policía le dispara un tiro. Es una manera de atender la salud mental. En general, ante esa situación, la misma madre llama al equipo de salud mental, ellos acuden inmediatamente y tienen todos los recursos técnicos y prácticos como para poder solucionar el problema. Creo que pasa por ahí. El arte, creo que es una cosa que por ahí me gustaría que pudieran hablar con el equipo que está organizando el festival. Ahora se va a realizar el 16º festival del Congreso Latinoamericano de Arte hacia la Desmanicomialización, que repito fue una idea del Frente Artista, que ahora organiza la Red Argentina de Arte y Salud Mental, y que siempre se hacía en Mar del Plata. O sea, desde los primeros 4 o 5 se hizo en Buenos Aires y del 5º hasta el 15 se hizo en Mar del Plata. Y nos alojábamos en Chapamalal. Y ese festival es una experiencia única en el mundo, no existe en el mundo algo parecido. En Chapamalal convivíamos todos juntos, coordinadores artísticos, psicólogos, enfermeros, pacientes. Compartíamos habitaciones, comedores, traslados en los ómnibus hacia Mar del Plata, que actuábamos en todos los festivales importantes de Mar del Plata, tanto oficiales como privados, donde Marcelo Marán siempre fue un
una persona que nos ayudó permanentemente para que pudiéramos revisarlo, y siempre sin costos, o sea, tanto lo de Chapamalal como los teatros Mar del Plata era sin costo. ¿Qué pasa este año? Porque no se puede hacer así, porque nuevamente Milei, por desgracia, ese nombre que no habría que nombrarlo nunca, cerró Chapamalal. Está en tren de privatización. Entonces, por lo tanto, no solo no pueden ir los locos, sino que no pueden ir los jubilados, los chicos de la calle, la gente de las villas, la gente pobre, que con poco dinero o gratuitamente, en la mayoría de las veces, podían pasar sus vacaciones. Nosotros nos daban una semana donde convivíamos todos juntos. Bueno, eso no se puede hacer. ¿Qué opción teníamos? ¿Hacerlo o no hacerlo? Una opción era no hacerlo, pero no queríamos bajar las banderas. Entonces resolvimos, o la Red Argentina de Arte y Salud Mental, que me gustaría pudieras tener una conversación con sus coordinadores, resolvieron organizarlo territorialmente, o sea, durante todo un mes, del 15 de octubre al 15 de noviembre, va a haber actividades en todo el país prácticamente, en Regional Centro, en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, toda la parte de la Patagonia, el litoral, Cuyo, o sea que ahí te invito a que realmente hables con la coordinadora general, que es Natalia Gómez, y que ella te va a precisar todo el tema de la organización del festival, que te repito, es una experiencia única en el mundo, no vas a ver un hecho parecido. Entonces, así que bueno, eso fue un tema. Estas experiencias manicomenizadoras genera una nueva persona, ¿no? Genera un hombre y una mujer nueva. Y no es ese ladrillo más del hospital, como decía un paciente del Frente de Autistas del Bordo, ¿no? Yo creo que esta experiencia de los festivales y del arte, saliendo de la comunidad, lo que genera es una puerta que se abre, ¿no? Una puerta que se abre a lo libre, a lo nuevo, ¿no? A la lucha, a la dignidad, a la mejor calidad de vida. Entonces creo que hay que apoyarlo decididamente. Entonces ya llevamos 40 años, Frente Artista este año cumple 40 años y va a ser una jornada el 15 de noviembre. Está dentro casi del marco del festival, pero así que oportuno, te reitero, en la invitación para que lo puedas hablar con Nata para que te mande el programa. Y ahí hay un programa casi de 40 páginas con actividades que pasan por espectáculos, talleres, seminarios, charlas, debates, mesa de los pacientes. Es espectacular, eso lo puedo asegurar. Y participan, por ejemplo, de Argentina, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Entre Ríos, Buenos Aires, Cava, Córdoba, Tucumán, Salta, y de extranjero, Brasil, Ecuador y Venezuela. Hay 80 actividades en 30 ciudades. Este es un evento único del mundo, no existe. Bueno, el objetivo es justamente ayudar a crear una conciencia en favor de la desmaricomilización, por eso el título. Antes tenía el título, se llamaba, el último título, se cambió 2 o 3 veces el título. El último título fue Congreso y Festival Latinoamericano de Arte, una puerta a la libertad, no el manicomio. Esta es la palabra libertad que está tan bastardeada, tan falta de contenido, y que el capitalismo en general la usa para reprimir. La libertad de reprimir, la libertad de crear hambre, la libertad de no generar, al contrario, de echar gente y no generar puestos de trabajo,
la libertad en favor del poder económico, ¿no? Así que ahí tenemos una posición política en lo personal. Yo soy militante del socialismo y creo que la única manera de vencer al capitalismo es la lucha, una revolución socialista, pero mientras tanto hay que resistir, luchar desde estructuras progresistas, si querés llamarle, para poder avanzar y en salud mental ir hacia la desmedicalización. Así que bueno, esa es un poco la idea. Te reitero que invites a los compañeros organizadores del festival. Yo ya te he pasado la data como para que puedan profundizar todo esto que yo estoy diciendo. Un abrazo grande. Una sociedad que no ve a un hombre de unos 30 que parece del doble golpear otra vez la puerta de un sanatorio público y otra vez se acabaron las horas para su tratamiento. Una familia ve como un hijo no logra superar su problema de salud mental y solo queda un recuerdo de lo que era. Otra familia dejó de ver a un hermano en una especie de remate de personas. Alguien no logra soportarlo más y deja de luchar, como otro más, a cada minuto, en algún lugar. Y retumba las mismas frases. Era de esperar. Estaba tan bien, ¿cómo no avisó? En su última foto se estaba riendo. Mientras tanto, la salud mental está de remate. Yo de chico no tuve esas cosas, en mi casa no hablaban del tema. Piensa alguien que no reconoce, que no puede charlar sus problemas. Corazones que explotan de angustia y se rompen en paracaídas, porque no hay contención ni cuidado. Paredón, y la mente se cae a pedazos. Y la mente se cae a pedazos. El sistema no mira ni escucha. El sistema no mira. Es más fácil callar a la gente cuando el alma no canta ni lucha. Desbordados por los sentimientos que podrían ser fuerza y futuro, pero solo educan un cuerpo. Que mañana nos falte al laburo. Sigue siendo un asunto en silencio, sigue siendo un secreto alejado, que parece ajeno a todos, pero que lo tenemos al lado. Escuchamos a La Murga Asaltantes con Patente, el tema Salud Mental. Y ahora vamos a escuchar un poema escrito por Diego Capra. Diego, hey, ¿qué te pasa? ¿Te querés meter en mi casa? ¿Querés destruir mi familia? Cuando nací, en los 90, tu mismo Estado liberal me dejó despedazado. Estaba huérfano, abusado, destituido y aplazado. Llegué a Laura Bonaparte con el último suspiro de vida, sin esperanzas. ¿Y sabes qué? Recibí amor, mucho amor, de todos. Psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, médicos, enfermeros, cocineros, nutricionistas, seguridad, compañeros, amigues. ¿Sabés que la salud? ¿Qué vas a saber vos, Gil? Si no sabés lo que es el amor. Te haría falta probar un poco. Así la cortás con tanto odio y esa maquinita del desguace. Nunca es tarde, pero mientras tanto, no te metas conmigo. No toques mi casa, mi familia sagrada. El hospital que vos querés destruir, a mí y a miles nos dio la oportunidad de ser un sueño cumplido, la pesadilla que se acaba, un lugar digno en este mundo. El Bonaparte no se toca. ¿Cómo duermen las abejas? Sí, ¿no lo sabías? Las abejas, al igual que los polinizadores silvestres, los humanos y otros animales, también duermen, claro, de forma distinta. Lo que no sabemos es si pueden soñar. Por eso te invitamos a escucharnos todos los martes de 20 a 21 horas por GDS Radio. No te olvides. ¿Cómo duermen las abejas? Te esperamos el martes. Hay épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los espíritus sin mácula que cuentan estrellas ante las sombras del río.
Hay épocas en que la poesía pierde la buena medida, el buen tono, la buena contemplación, el buen amor, el buen humor, la buena razón y el buen apetito con que los cuerpos abren las puertas del destino. Hay épocas en que la poesía llora en la noche con lágrimas de niño y dice adiós a la belleza sin estrépito y corre hacia el infierno con botas de gigante para sus pies deshechos. Hay épocas en que la poesía no duerme entre las sábanas almidonadas de la cultura. Debe buscársela sonámbula y a los tumbos, casi ciega, entre tiros y gritos y pájaros de mal agüero en noticias policiales. Hay épocas en que la poesía solo conoce las prácticas subversivas y los métodos piqueteros. La cosa es tomar por asalto el palacio de verano y el de invierno, o cortar las rutas, o cubrir de humo negro el cielo, o morir de pobre en la soledad del silencio, como los elefantes mueren en los bordes de la selva. Entonces la poesía anda sin brújula, a saltos de mata, de un lado a otro, del mar a la meseta, mientras el otoño nos envuelve con su luz dorada y solo cambia que uno está más viejo. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, ¿tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz? Escuchamos a Vicente Cito.